Hola a todos, hoy vamos a comenzar la resolución del examen de Matemática Discreta de la convocatoria de febrero de la primera semana del curso 2020-2021. Y aunque hemos puesto aquí los distintos ejercicios, están puestos sin seguir un orden. Vamos a ir de la pregunta 8 a la 5, a la 3, a la 1. Entonces vamos a resolver todas las preguntas de las distintas versiones. Aquí en esta primera me dan un número primo P mayor que 10 y me preguntan que qué valores tiene que verificar Q para que P menos 2 por Q sea congruente con un módulo P. Entonces vamos a usar un resultado muy importante que hemos visto en teoría, que es el resultado del teorema de Wilson. Entonces vamos a usar el teorema de Wilson. ¿Por qué? Porque este teorema nos garantiza que si P es un número primo, entonces P menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo P. Y entonces vamos a usar esto para ver qué pasa con cada uno de los casos. Entonces, veamos cada uno de los casos por separado. En el caso 1, ¿qué pasa si la Q es P menos 3 factorial más Q por P? ¿De acuerdo? Claro, que entonces cuando yo tengo P menos 2 por Q, eso es lo mismo que escribir P menos 2 que multiplica a P menos 3 factorial más Q por P. O lo que es lo mismo, eso es P menos 2 por P menos 3 sería P menos 2 factorial más P menos 2 por K por P. Pero cuando tomamos congruencia módulo P, como todo esto múltiplo de P, esto desaparece. Entonces esto me queda que es congruente con P menos 2 factorial módulo P. Y ya nos falta estudiar esto de aquí. Claro, pero para eso vamos a usar el teorema de Wilson, porque resulta que aquí teníamos P menos 1 factorial, que esto es P menos 1 por P menos 2 factorial. O lo que es lo mismo, lo podemos escribir como P que multiplica a P menos 2 factorial más menos 1 por P menos 2 factorial. Claro, pero entonces, tomando congruencia módulo P, al dividir P entre P me da resto 0, es decir, esta parte desaparece y me queda que menos P menos 2 factorial es congruente con menos 1 módulo P. O lo que es lo mismo, multiplicando por menos 1 nos queda que P menos 2 factorial es congruente con 1 módulo P. O sea que del teorema de Wilson podemos asegurar que esto de aquí es congruente con 1 módulo P. Por lo tanto, la primera es cierto que para todo Q de la forma P menos 3 factorial más Q por P, el resultado que tenemos aquí es congruente con 1 módulo P. Vamos al segundo caso. ¿Qué pasa si Q es P menos 4 factorial más Q por P? Claro, que entonces cuando escribimos el P menos 2 por el Q, eso nos queda P menos 2 que multiplica a P menos 4 factorial más P menos 2 por K por P. Y sabemos que eso es congruente con el P menos 2 que multiplica el P menos 4 factorial módulo P. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que entonces, esto que sabemos, nos falta el P menos 3 multiplicando. Y como nos falta el P menos 3 multiplicando, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros decimos, bueno, por reducción al absurdo, supongamos que fuese cierto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, suponemos por reducción al absurdo que fuese cierto que eso me sale congruente con 1. Entonces aquí imponemos que eso es congruente con 1 módulo P. Claro, pero eso sí, solo sí, multiplicamos toda la expresión por el P menos 3 que me falta, y al multiplicar aquí en medio por el P menos 3 ya tengo P menos 2, P menos 3 y P menos 4 factorial, que sería precisamente el P menos 2 factorial. Es decir, aquí multiplicamos por P menos 3. Y entonces aquí me queda congruente con 1, que sería 1 por P menos 3, sería P menos 3 módulo P,
que es congruente con menos 3 módulo P. Pero esto de aquí es distinto de 1. Luego tenemos una contradicción porque se supone que he visto que P menos 2 factorial módulo P es congruente con 1 módulo P por el apartado A. Por lo tanto, este caso no puede ser. Y ahora por último, ¿qué pasa si tengo que Q es igual a P menos 1 factorial más K por P? Claro que entonces cuando tengo el término P menos 2 por el Q, eso me queda P menos 2 que multiplica al P menos 1 factorial más P menos 2 que multiplica a K por Q, K por P. Pero aquí lo que usamos es que por el teorema de Wilson, P menos 1 factorial es congruente con menos 1, o sea que nos queda menos P menos 2 más 0 por esta parte módulo P. Pero eso es congruente con menos P sería 0 y menos menos 2 me quedaría con 2 módulo P. Claro, pero esto no sale congruente con 1 módulo P, luego esto tampoco es cierto. Por lo tanto, la única respuesta correcta es la primera, y entonces hay una afirmación correcta. Vale. Siguiente ejercicio. Aquí nos dicen que queremos colocar 45 bolas de golf en 10 bolsas, de modo que la bolsa X sub Y haya al menos Y bolas. Entonces, tenemos que tenemos aquí la bolsa X1, la X2, la X3, la X4, X5, X6, X7, X8, X9 y X10. Y entonces queremos que en las bolsas pares haya al menos la misma cantidad de bolas. Puede haber más, pero por lo menos que haya el índice correspondiente. Decía aquí que haya mayor o igual de 2 bolas. Y aquí que haya mayor o igual que 4 bolas. Y así de forma sucesiva hasta que la última haya mayor o igual que 10 bolas. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? El razonamiento es, bueno, pues vamos a colocar primero la cantidad de bolas que nos hace falta. Es decir, primero vamos a colocar 2 bolas en X sub 2, 4 bolas en X sub 4, etcétera. ¿De acuerdo? De ese modo, ya solo nos quedan, en total, si tengo 45 bolas, pues sería, vamos a poner aquí, nos quedan 45 menos 2 más 4 más 6 más 8 más 10, que nos quedaría 30, es decir, nos quedan 15 bolas por repartir en las 10 cajas. Y aquí entra en juego que como las bolas son indistinguibles, se trata de combinaciones con repetición. Por lo tanto, el número correcto sería, tengo 10 cajas más 15 bolas y le tengo que restar 1 entre las 15 bolas que estoy repartiendo. Y este número nos saldría 10 y 15, 25 menos 1, 24 sobre 15. Es decir, que esta es la fórmula de las combinaciones con repetición de 15 elementos en 10 subconjuntos. ¿De acuerdo? Y entonces la respuesta correcta sería la segunda. La tercera, perdón. Vale, vamos ahora a la siguiente pregunta. Aquí nos dicen que si P es un número primo, entonces queremos ver en función del elemento J
si se tiene alguna de estas tres afirmaciones. Es decir, si P divide al número combinatorio P más 1 sobre J, si P divide a P sobre J o si P divide a P más J sobre 1. Y entonces, aunque esto parece un poco complicado, vamos a hacer un simple descarte. Entonces, recordemos que gracias al triángulo de Tartaglia podemos calcular fácilmente números combinatorios. Es decir, teníamos aquí el 1, luego aquí 1 y 1 en la diagonal, y ahora los números intermedios son la suma de los dos superiores, 3, 3, 1, y aquí el 1, 4, 6, 4, 1. Y esto además tenía que ver con los coeficientes de a más b elevado a 0, los de a más b elevado a 1, de a más b al cuadrado, de a más b al cubo y aquí de a más b a la cuarta. Pero vamos a ver el caso concreto, porque aquí, si p fuese un número primo, ¿cuál es el número primo más chico aparte de lo que se nos ocurre? El 3. ¿Y eso qué significa? Que entonces, si p valiese 3, ¿quién sería p más 1? Entonces p más 1 sería 4. Es decir, que si p es igual a 3, entonces este número combinatorio sería el número combinatorio 3 más 1 sobre 0. Y este sería el número combinatorio 3 más 1 sobre 1. Y este es el número combinatorio 3 más 1 sobre 2. Y este es el número combinatorio 3 más 1 sobre 3. Y por último el 3 más 1 sobre 4. Pero claro, ¿qué pasa si la primera fuese cierta? Si para cada j el p dividiese a p más 1 sobre j, eso significa que, por ejemplo, aquí estamos tomando que los distintos j, pues por ejemplo podría ser este el j igual a 1. Pero ¿qué pasa para j igual a 1? Que el número combinatorio 3 más 1 sobre j vale 4. Y 3 no divide a 4, ¿verdad? Como con p igual a 3 y j igual a 1 se tiene que 3 no divide a 3 más 1 sobre 1, entonces la primera no puede ser cierta. Vale, bueno, vamos al caso de abajo. ¿Qué pasa si lo tenemos de este modo? Claro, entonces vamos a añadir una fila que sería la del 1, 5, 4 y 6, 10, 6 y 4, 10. Aquí nos queda 5 y aquí nos queda un 1, ¿de acuerdo? Claro, observemos que si la primera es falsa, entonces la tercera también tiene que ser falsa, ¿verdad? Porque obviamente el mismo ejemplo nos vale. Nos vale aquí tomar el j igual a 1 y aunque el j pueda tomar un valor más, aparte de valer hasta p, puede valer hasta p más 1. Si para el 1 no vale, para el 1 aquí tampoco vale. ¿De acuerdo? Y ahora nos falta ver entonces si la segunda puede ser cierta. ¿De acuerdo? Esa es la que nos faltaría. Claro, ¿y eso qué significa? Que por descarte, las tres no se pueden verificar. La 1 no se verifica. Entonces la única opción posible es que esta tiene que ser la que sea cierta. Es decir, que no se verifica 1, pero sí se verifica 2. Entonces, sin tener que demostrar esto incluso, somos capaces de determinar cuál es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí nos dicen, primero, si dos grafos completos con el mismo número de vértices son isomorfos. Claro, esto lo sabemos porque si k sub n y k sub m son completos con n igual a m, entonces ya no es que sean isomorfos, es que k sub n es exactamente el mismo grafo que el k sub m. Luego me preguntan si todo grafo regular es completo.
Y esta no tiene por qué ser cierta, porque ¿qué es un grafo regular? Un grafo regular es que tienen todos los vértices el mismo número de aristas. Entonces, observemos que el grafo circular dado por ejemplo, vamos a dar 4 aristas simplemente y decimos, oye, pues esto no es un cuadrado, sí es un cuadrado simplemente, pero es un grafo circular. Realmente lo llamaríamos C4 porque es el grafo circular de 4 vértices, es 2 regular. Porque todos los vértices tienen valencia 2, es decir, de todos los vértices salen 2 aristas. Sin embargo, no es un grafo completo, porque nos faltan estas aristas y estas aristas. Entonces esta no es cierta. Perdón, la segunda no es cierta. Y luego observemos que para la pregunta 3 tenemos que el K4 es el grafo completo de 4 vértices. Este sería el K4. Y entonces, sea cual sea un subgrafo suyo que yo coja, un subgrafo es coger 3 vértices aleatorios. Por ejemplo, este y este. Pero como todos los vértices tienen la misma valencia, el comportamiento es el mismo independientemente de qué vértice coja. Y ahora las aristas son precisamente mantener las aristas de los vértices que están unidos entre sí. Es decir, como estos dos vértices están unidos, añado esta arista. Como estos dos vértices están unidos, añado esta arista. Y como estos dos vértices están unidos, añado esta arista. Que esto resulta que es un K3. Es decir, que no es que todo subgrafo 2 regular... bueno, aquí es distinto porque no me están pidiendo esto. Me están pidiendo los subgrafos 2 regulares. Entonces, aunque tenemos este subgrafo, pero existe un subgrafo que es precisamente el ejemplo que hemos puesto de K4, que es este de aquí, el grafo circular C sub 4. Entonces este grafo es también 2 regular, pero el grafo C4 también es 2 regular. Pero este grafo no es isomorfo al K3, principalmente porque tiene 4 vértices, entonces no puede ser isomorfo a K3. Por lo tanto también es falsa. Luego, solamente hay una afirmación correcta. Vale. Siguiente ejercicio. Aquí nos dicen que en una circunferencia tenemos n puntos, con n mayor que 8 y par. Y le asignamos aleatoriamente los puntos del conjunto 1, 2 hasta n en cada punto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues llamamos, vamos a poner aquí, llamamos x1, x2 hasta x sub n a los puntos. Y definimos las sumas. ¿Qué más llamarla? Bueno, pues S sub 1 va a ser la suma X sub 1 más X sub 2. Como estoy sumando 3 puntos, pues X sub 1, X sub 2 más X sub 3. Y S sub 2 va a ser la suma X2 más X3 más X4. Y así hasta que llego a la S sub n menos 2, que sería el X sub n menos 2 más el X sub n menos 1 más el X sub n. Luego viene la suma n menos 1, que empezaría en el xn menos 1, el x sub n, y ahora ¿qué hacemos? Pues repetimos y volvemos al primer elemento x sub 1. Y por tu la suma s sub n, que sería la x sub n más las x sub 1 más las x sub 2. ¿Qué pasa entonces? Claro que entonces, cuando nosotros calculamos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de las sumas s sub i, lo que observamos es que en cada una de estas sumas en total se van a repetir los elementos, es decir, que el x sub 2 aparece aquí y aparece aquí. Y el x sub 3 aparece aquí y aparece en el S3. Es decir, que en total, cuando sumamos todas las sumas S sub i, cada término x aparece 3 veces sumando. Es decir, que esto sería 3 veces el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de los x sub i. ¿De acuerdo? Vale, pero como los puntos se cogen aleatoriamente del conjunto 1, 2, n y a cada punto se le asignan un número distinto, es decir, no se repiten, yo sé cuánto suma en total. Esto sería la suma de los números 1, 2 hasta n.
Y la suma de los números 1, 2 hasta n, es decir, que esto no es otra cosa que 1 más 2 más hasta n, es igual a n por n más 1 entre 2. Luego, por el principio de distribución, tenemos que 1 partido por n por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n la suma s sub i es exactamente a 1 partido por n por 3 veces n más 1 entre 2. Que si lo simplificamos, la n se me simplifica con la n y nos queda 3 por n. 3n más 3 por 1, 3 entre 2. Y nos fijamos que esto es mayor estricto que, por un lado, 3n más 2 entre 2 y es también mayor estricto que 3n entre 2. Pero no es mayor estricto que 3n más 4 porque el 3 no es más grande que el 4. ¿Y eso qué significa? Que por el principio de distribución, como esto es más grande que 3n más 2 entre 2, entonces existe S sub i, vamos a poner S sub j, con S sub j mayor estricto, o mayor, me da igual que ponga mayor estricto, aquí podemos poner un mayor igual, entonces aquí ponemos un mayor igual, que 3n más 2 entre 2. Y del mismo modo, como esto es mayor o igual que 3n entre 2, existe un término S sub j, existe una suma, de modo que los cuatro términos suman más o 3n partido por 2. Por lo tanto, esta es cierta y esta es cierta, pero esta de aquí es falsa. Por lo tanto, hay dos afirmaciones que son correctas. Vamos a dar el ejercicio 6. En el ejercicio 6 nos dicen que para escribir números en base 11 se necesitan 11 símbolos y utilizamos esta cifra. Entonces queremos denotar para la X el 10 y me dan este número escrito en base 11. Aquí observemos que cuando escribimos n, que es el número 1, 8, a, x, 9, b, 2, lo que estamos diciendo es que esto en realidad está escrito en base 11. Y como está escrito en base 11, eso lo que significa es que este número se expresa como 1 por 11 elevado a 6 más 8 por 11 elevado a 5 más a por 11 a la cuarta más x por 11 al cubo más 9 por 11 al cuadrado más b por 11 más 2. Si que podemos poner 11 elevado a 1 y aquí 11 elevado a 0 o simplemente poner un 1, ¿de acuerdo? Y ahora, me dicen que queremos hallar a y b para que n sea múltiplo de 10. Entonces, veamos qué debe ocurrir para que un número en base 11 sea múltiplo de 10 o 12. Entonces vamos a comenzar estudiando qué pasa cuando dividimos entre 10. Entonces, pues si divido entre 10, aquí sé que 11 entre 10 me da resto 1, módulo 10. Claro, y entonces 11 al cuadrado también me da resto 1, módulo 10. Y entonces 11 elevado a n me da resto 1 siempre, módulo 10. Por lo tanto, para que un número sea congruente o me dé resto 0 al dividido entre 10, lo que tiene que ocurrir es que la suma de las cifras sea congruente con 1. ¿Por qué? Porque cuando escribimos el número, estos 11 elevado a potencia se convierten en 1. Entonces tiene que ocurrir que 1 más 8 más a más x más 9 más b más 2, como yo exijo que sea congruente con, sea divisible entre 10, tiene que ser congruente con 0 módulo 10. Si solo sí, de aquí que sacamos. El 1 con el 9 se me simplifica, el 8 con el 2 también, la x era un 10, entonces todo eso me da resto 0 al dividir entre 10 y me queda que a más b tiene que ser congruente con 0 módulo 10. Ahora vamos a hacer la misma operación, pero vamos a exigir que sea divisible entre 12. Pero entonces, claro, 11 es congruente con menos 1 módulo 12.
Pero cuando hacemos 11 al cuadrado, entonces me queda menos 1 por menos 1, que sería 1, módulo 12. Y ahora cuando volvemos a hacer 11 al cubo, eso me vuelve a dar un menos 1, módulo 12. Y entonces lo que vemos es que aquí el signo va alternando, es decir, que 11 elevado a n es congruente con menos 1 elevado a n, módulo 12. Por lo tanto, en lugar de sumar las cifras, voy a sumar y restar las distintas cifras. Es decir, sumamos las cifras pares, restamos las impares. Por lo tanto, me va a quedar 1 menos 8 más a menos x más 9 menos b más 2 tiene que ser congruente con 0 módulo 12. O lo que es lo mismo, de aquí sacamos que la x vale 10, 1 menos 10 menos 9, con el 9 se me simplifica, el 8 con este me queda, entonces a menos b y menos 8 más 2 sería menos 6, congruente con 0, módulo 10, módulo 12. Entonces si probamos con las distintas opciones que nos dan, 2 y 8, pues 2 más 8 suman 10, que es divisible entre 10. 2 menos 8 es menos 6, menos 6 menos 6 es menos 12, que da resto cero al dividir entre 12. Entonces esta nos vale. 2 y 6 suman 8, que nos da resto 0 al dividir entre 10. Y 3 y 8 suman 11, que da resto 1 al dividir entre 10. Es decir, ni esta nos vale. Por lo tanto, la respuesta correcta es la primera. ¿Vale? Es decir, lo que hemos tenido que hacer es sacar una regla de divisibilidad para dividir entre 10 y 12 cuando tenemos la cifra o el número expresado en base 11. Vamos ahora con el ejercicio 7. Aquí me dicen que tenemos el grafo completo KR de R vértices y queremos ver cuándo es plano. Entonces, bueno, esto es trivial porque sabemos por teoría, por ejemplo, por el teorema de Kuratowski, que K5 no es plano. Y por lo tanto, Kn con n mayor o igual que 5 tampoco. Además, para el K3, cuando lo dibujamos, tenemos aquí el K3, que es plano. Y para el K4 estamos acostumbrados a hacer una representación en la que se cruza la arista, pero esta arista, en vez de ponerla así, la puedo poner por aquí, por fuera. Entonces tengo aquí el K4, que también es plano. Por lo tanto, para R igual a 3 plano, para R igual a 4 es plano, pero para el 5 no es plano. Por lo tanto, hay dos afirmaciones que son correctas. Ejercicio 8. Aquí me dan el producto de estos dos números, donde uno de ellos tiene una cifra x y el otro tiene una cifra y. Y me quieren decir qué valores pueden tener las cifras x e y. Entonces aquí observemos que cuando sumamos las cifras del 5, 4, 0, 3, 2, 4, es decir que 5 más 4 más 0 más 3 más 2 más 4 nos da 18. Por lo que el número 5, 4, 0, 3, 2, 4 es múltiplo de 3 y de 9. Y por lo tanto, el número producto, es decir, el 7, 1, 3, 4, 8, 3, 2, Y, 3, 2, 5, 2, es congruente con 0, módulo 9. Claro, pero sabemos que una condición de densidad entre 9 es que la suma de las cifras sea múltiplo de 9, es decir, 7 más 1 más 3 más 4 más 8 más 3 más 2 más 6 más 2, perdón, más 3 más 2 más 5 más 2 tiene que ser congruente con 0 módulo 9. Que esto cuando hacemos la suma nos da precisamente y más 40. Por lo tanto, pasando y restando nos queda que y tiene que ser congruente con menos 40 módulo 9.
Es decir, que y tiene que ser congruente con 5 módulo 9. Pero como y tiene que pertenecer al conjunto formado por 0, 1, 2 hasta 9, es decir, no puede valer 18 ni 17 ni cosas así, la única solución es y igual a 5. Es decir, ya tenemos que la y vale 5. Claro, eso por ejemplo nos sirve para descartar la segunda solución, porque la y aquí nos dice que tiene que ser mayor o igual que 6. Esa no nos vale. De acuerdo. Y ahora vamos a ver qué más tenemos. Entonces, como la y 5, ya puedo sustituir, ¿verdad? Y aquí observemos que entonces el segundo número, voy a poner aquí arriba, el segundo número es entonces el 7, 1, 3, 4, 8, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 2. Y resulta que con este número, si nos fijamos en las cifras que están en la posición par, y nos fijamos en las cifras que están en la posición impar, nos va a salir una cosa muy curiosa, porque nos queda entonces que el 7, que ya es el término que aparece restando, sumando, aquí nos queda que 7 más el 3 más el 8 más 2 más 3 más 5 menos el 1 más el 4 más el 3 más el 5 más el 2 más el 2. Como resultado nos queda aquí que esto sería 11, que es congruente con 0 módulo 11. Lo cual significa que este número de aquí, el resultado es múltiplo de 11. Pero, entonces, como el número 5, 4, 0, 3, 2, 4, aquí observamos que la suma sería 4, 3 y 5 menos 4 y 2, nos sale múltiplo de 11. Pues aquí nos queda 4 y 3, 7 y 5, 12 menos 6. 4 y 3 y 8 sería 11 menos 7 nos sale 5, no es múltiplo. Es decir, no es múltiplo de 11, pero el producto, si es múltiplo de 11, debe ser el número 1, 3, x, 0, 4, 7, 3 múltiplo de 11. Por lo que, cuando estudiamos la condición de congruencia de la cifra módulo 11, lo que nos sabe es que al sumarlas alternadas, sumarlas o restarlas, tiene que salirme congruente con 0 módulo 11, es decir que la cifra par, que sería aquí el 7 más el 0 más el 3 menos el 1 más la x más el 4 más el 3 tiene que ser congruente con 0 módulo 11. De donde aquí finalmente sacamos entonces que la x tiene que ser congruente con 2 módulo 11 cuando hacemos las cuentas. Pues aquí nos quedaría 7 y 3, 10. 1, 4 y 3 sería 8. Nos quedaría 2. Entonces 2 menos x congruente con 0 módulo 2. Luego la x congruente con 2 módulo 11. Pero de nuevo, como la x también tiene que ser una cifra que está entre 0, 1, 2 hasta 9, la única opción posible al dividir entre 11 es que me dé que la x sea igual a 2. Por lo tanto, hemos obtenido que la y tiene que valer 5 y la x tiene que valer 2. ¿De acuerdo? Claro, aquí hay un problema.
Y es que, como la x vale 2 y la y vale 5, la x cumple que 2 está entre 2 y 5 incluido y que el 5 está entre 2 y 5, 2, 5 y 8 incluido. Mientras que aquí la x igual a 2, ¿verdad? Entonces aquí la x te dice que empieza en 3. Por lo tanto, podemos afirmar que esta tampoco puede ser correcta, porque 2 no es mayor o igual que 3. Por lo tanto, la única solución correcta puede ser la primera. Y con eso tenemos esto también listo. Venga, siguiente ejercicio, ejercicio 9. Aquí nos dicen que me piden básicamente resolver este sistema de congruencia. Es decir, ¿qué nos están dando exactamente en esta parte? Pues nos está diciendo que x es un número natural y queremos resolver de modo que x sea congruente con 2 módulo 5, que x sea congruente con 1 módulo 7 y que x sea congruente con 4 módulo 11. ¿De acuerdo? Entonces, primero, como 5, 7 y 11 son primos entre sí, podemos aplicar el teorema chino del resto. Entonces vamos a poner el nombre de cada cosa. Primero vamos a llamar a los coeficientes que tenemos aquí, que serían a sub 1 igual a 2, a sub 2 igual a 1 y a sub 3 igual a 4. Ahora vamos a llamar m sub 1 a los números por los que dividimos. m1 es 5, m2 es 7 y m3 es 11. Tenemos que la m mayúscula es el producto de m1 por m2 por m3, que sería 5 por 7 por 11, que es 385. Y entonces tenemos la m1 mayúscula, que sería la m mayúscula entre la m sub 1, que nos quedaría, en este caso, 77. Luego la m sub 2, que sería la m mayúscula entre la m2 minúscula, que nos quedaría, quitamos el 7, 5 por 12, 55. Y por último la m sub 3, que me quedaría la m mayúscula entre la m sub 3 minúscula, que nos queda 35. ¿Vale? Y entonces nosotros podemos calcular la identidad de Bessut como m1 chica y m1 mayúscula son primos entre sí. ¿Qué hacemos? Utilizamos la identidad de Bessut y nos dice entonces que 1 va a ser igual a un alfa 1 por el m1 minúscula más un beta 1 por el m1 mayúscula. Y 1 va a ser igual al alfa 2 por el m2 minúscula más un beta 2 por el m2 mayúscula. Y 1 va a ser igual al alfa 3 por el m3 minúscula más el beta 3 por el m3 mayúscula. Y entonces la solución es x igual. Una solución particular es coger a sub 1 por el beta 1 por el m sub 1 más a sub 2 por el beta 2 por el m mayúscula 2 más el a sub 3 por el beta 3 por el m mayúscula 3. Pero también nos vale cualquier múltiplo de el número m, y esto sería con k perteneciente a z. Pues esto sería la solución particular y con el km sería la solución general de mi sistema de congruencia. Lo único que me falta a mí es calcular alfa 1 y beta 1 y los distintos alfa correspondientes. Entonces, aplicamos Bessut. ¿Eso qué significa? Que tengo que calcular división. Entonces decimos, bueno, pues tengo que dividir 77 entre 5. Y aquí nos queda entonces 15 y resto 2. Y eso significa entonces que puedo escribir 77 como 5 por 15 más 2. Sigo dividiendo. Ahora hago 5 entre 2 y me queda entonces 2, resto 1. Y eso significa que puedo escribir entonces 1 como, el 5 como 2 por 2 más 1. ¿Y de aquí qué saco? Que entonces despejando este resto y despejando este resto, nos queda que 1 al final es igual a 31 por 5 más menos 2 por 77. Y eso significa que aquí el alfa sub 1 vale 31 y el beta sub 1 vale menos 2. Análogamente, obtenemos que
el alfa sub 2 valdría, o bueno, venga, sí, que el alfa sub 2 sería 8, que el beta sub 2 sería menos 1 y que el alfa sub 3 sería 16 y el beta sub 3 sería menos 5. Por lo tanto, la solución, ¿cuál sería? Sería x igual al a sub 1, que nos quedaría 2 por el alfa sub 1, el beta sub 1, que me quedaría menos 2 por el 77, más, luego vendría el 1 por el menos 1 por el 55, y luego vendría el 4 por el menos 5 por el 35, que esto nos quedaría en total, sería menos 1063. Claro, esta no es la solución que estamos buscando porque estamos buscando soluciones que estén en este intervalo. Bueno, pues vamos a sumarle, esto sería la x sub 0, y ahora vamos a hacer, vamos a añadir las soluciones con los múltiplos de k por m. Entonces vamos a añadir una vez 385. Y cuando añadimos una vez 385 nos quedan menos 678. Vale, pues seguimos sin estar aquí dentro. Venga, pues vamos a añadir otra vez más 365. Perdón, 385. Y entonces estamos en menos 293. Seguimos sin estar dentro de los intervalos que nos están pidiendo. Y añadimos una última vez más 385. Y entonces nada, una solución que sería 92. Ah, pues esta solución sí está en estos intervalos, ¿verdad? En particular, la solución está entre 80 y 100. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Hay una solución, que es 92, que está entre 80 y 100. Aquí básicamente lo que nos está diciendo es que resolvamos este sistema de congruencia. Décima pregunta. Esta es muy similar a una que hemos hecho anteriormente, que nos dicen que, bueno, tenemos el grafo completo K sub R y queremos ver cuándo es plano. Entonces ya sabemos que K sub R es plano cuando la R es menor estricto que 5. Plano. Y si la R es mayor o igual que 5, no plano. Por lo tanto, este no es plano, este no es plano, este sí, es decir, solamente hay una afirmación correcta, que es la última. ¿De acuerdo? Pregunta número 11. Aquí nos dan un grafo que no es ni un multigrafo, ni un digrafo, ni un pseudografo, es decir, CAG, grafo simple. ¿De acuerdo? Con cardinal de V igual a 9, que es la N. ¿Vale? Entonces pensemos. Tenemos que yo puedo tener aquí mis 8 vértices. 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a poner aquí un vértice extra, ¿de acuerdo? Este es mi grafo G. Aquí en este conjunto tenemos 8 vértices. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que el grafo no sea conexo? Tiene que haber por lo menos un vértice que no esté conectado, ¿verdad? Entonces, en el peor de los casos, si todos los 8 vértices estuviesen conectados entre sí y hubiese un vértice que no está conectado, ¿cuántas aristas me harían falta? Es decir, si esta parte, si esto fuese un grafo completo, el K8, harían falta 8 sobre 2, que serían 8 por 7 entre 2, que es 4 por 7, que son 28 aristas. ¿De acuerdo? Claro, ¿eso qué significa? Que en el momento en el que añada una arista más de las 28, esa arista ya no la puedo repetir, porque entonces ya sería un multigrafo. Ni puede estar repetida entre otros, porque sería un digrafo, ni puede estar en un ciclo, porque sería un pseudografo. Entonces, en el momento en el que añadimos otra arista, estamos conectando el último vértice, que estaba inicialmente aislado. Por lo tanto,
Si tiene 27 aristas es conexo, no tiene por qué. Puedo construir un grafo, quitarle una arista y dejar un vértice solo. Y ese grafo no es conexo. Si tiene 28 aristas es conexo, no, porque el grafo K8 con la arista por aquí, este grafo no es conexo. Pero en el momento en el que haya una arista más, en el momento en el que añado 29 aristas, esa última arista no la puedo meter en el K8, entonces tiene que ser una arista que vaya de este vértice aislado al grafo K8, por lo tanto la respuesta correcta es la A. Vale, y vamos ahora con la última pregunta, la número 12, que aquí la número 5, que nos dice, bueno, pues tenemos un conjunto de 9 números naturales cuya suma es 85, es decir, sabemos que el sumatorio desde i igual a 1 hasta 9 de a sub i es igual a 85. Y entonces, como me piden ver si hay 4 números naturales cuya suma sea 38 o 5 o 6, vamos a comenzar con el menor de estas cantidades, 4. A ver qué ocurre. Entonces, definimos las sumas que va a llamar S sub 1, que sería la A sub 1 más la A sub 2 más la A sub 3 más la A sub 4. Y la S2, que sería la A sub 2 más la A sub 3 más la A sub 4 más la A sub 5. Y así hasta que llegamos a la última, la S sub n, que sería la A sub n más la A sub 1 más la A sub 2 más la A sub 3. Observamos que aquí la anterior, la S sub n menos 1, era empezando en el A sub n menos 1 más el A sub n más el A sub 1 más el A sub 2. Entonces aquí lo que tenemos son en total n sumas. Entonces, usando el principio de distribución, tenemos que el número de sumas, que son, bueno, hemos puesto n, pero no tenía que ser una n, sino un 9 simplemente. Aquí este fuera, este fuera, este fuera. Yo estaba pensando en general, no, me han dicho que hasta 9, pues aquí tengo la S sub 9, que sería la A sub 9, aquí la A sub 9 más la A sub 8 más la A sub 9, perdón. A sub 8, A sub 9 y esta sería la suma 8. Es decir, que en total tenemos 9 sumas. Entonces, 1 partido por 9 por el sumatorio desde i igual a 1 hasta 9 de las S sub i, resulta que cuando sumamos todas las S sub i, en total cada término aparece 4 veces repetido. Por lo tanto, aquí tenemos que esto es 1 partido por 9 por 4 veces el sumatorio desde i igual a 1 hasta 9 de los A sub i. Pero esto vale precisamente 85. Y entonces nos queda que esto es 4 por 85 entre 9, que nos daría que esta cuenta saldría exactamente 340 partido por 9, que sale aproximadamente 37,7 periódico, que es mayor estricto que 37. Luego existe una S sub i o una S sub j con S sub j mayor estricto que 37. Es decir, S sub j es mayor o igual que 38. Luego la primera es correcta. Pero claro, en el momento en el que hay 4 números cuya suma es por lo menos 38, pues también hay 5 números cuya suma también es 38. Y también hay 6 números cuya suma es 38. Basta tomar esos 4 y sumarles 2 cualesquiera. Por lo tanto, en este caso tenemos que las 3 afirmaciones son correctas. También podemos hacer el mismo razonamiento, pero en vez de con 4 sumandos, hacemos 5 sumando y hacemos este mismo proceso. Lo que pasa que entonces aquí, en vez de multiplicar por 4, multiplicamos por 5. Y aquí, en vez de salir un número mayor que 37, sale un número todavía más grande. Por lo tanto, si sale un número más grande que con 5 salía 48, pues si suman por lo menos 48, también suman 38. Entonces mejor todavía. Cuanto más elementos tenga, más fácil llega esa suma. Y con esto terminamos el examen de la convocatoria de febrero.